Isaías 35, 8. Dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. Amén. Un camino de santidad. Siempre un camino tiene un punto de partida y un punto de llegada. Y uno de los problemas que le ha pasado al pueblo del Señor, lo podemos ver claramente con el pueblo de Israel. Una de las cosas que hizo el Señor Jesús, hablándole a sus líderes, a sus sacerdotes, es llamarle guías ciegos. No saber a dónde va. ¿Cómo poder guiar si uno no sabe a dónde va? Un camino. Y yo creo que todos conocemos a quien dijo yo soy el camino. Y podemos decir entonces Jesucristo es el camino. Pero el asunto es si sabemos a dónde va. O cómo nosotros podemos saber que estamos caminando ese camino que implica llegar a la meta. Si la meta es el Padre, entonces, ¿qué tan cerca estoy del Padre? Si uno está caminando, bueno, cada vez debería estar más cerca. Y el problema es el extravío. ¿Cómo el pueblo de Israel se extravió y estuvo vagando 40 años en un desierto? Algo que tenía que haber sido hecho en menos de medio año, no fue hecho, sino que en 40 años, y no entraron. Y la palabra dice que fue por incredulidad. Y entonces, ¿qué pasa con la iglesia de nuestro tiempo? Lo que a nosotros nos atañe. Hay dos formas de verlo. Estamos en el camino eterno, el camino, todo lo que es nuestra vida, hasta que venga el Señor Jesucristo y su iglesia sea manifestada con Él en gloria. Pero también tenemos esto que hacemos cotidianamente, que es lo que llamamos nuestra reunión. Nuestra reunión, nuestro culto. Muchas veces ahí hay confusión también, porque a veces al edificio le ponemos iglesia. Y viene la confusión de que voy a la iglesia y el edificio es la iglesia. Le tratamos de entonces cambiar, le ponemos casa de oración. Y ocurre más o menos lo mismo, ¿no? Y a veces uno no haya qué nombre ponerle, qué hay que ponerle. Pero el asunto es, cada vez que la iglesia se congrega para transitar un camino. El camino, por ejemplo, ¿para qué cantamos alabanzas? ¿Para qué hacemos oraciones si no es para hablar con Dios? Para expresarle a Dios. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de congregarse? El peligro es caer en una costumbre, que pasa a ser una tradición y que llega un momento en que uno escucha la palabra y puede incluso decir, hermosa la palabra, pero no pasa nada. Porque se ha transformado, es como se endurece el corazón, ya no hay sensibilidad. Y todo lo hacemos de memoria, porque los cantos uno se los aprende de memoria. Y muchas veces estamos cantando y el corazón y la mente, los pensamientos están en otra parte. Y son peligros, porque debemos tener conciencia que estamos delante de un Dios vivo, que ve el corazón de todos nosotros, Él ve el corazón. Y sabe en qué condición estamos cantando, en qué condición estamos orando,
cuál es la motivación que nos ha traído a congregarnos. Él lo sabe todo. ¿Cómo poder serle agradable? Entonces quisiera que pudiéramos considerar, nuestro objetivo es llegar a Dios. Y hay algunas cosas que Dios demanda para que nosotros podamos acercarnos a Él. Es decir, hay una gran separación entre Dios y el hombre. Usted sabe que nadie del mundo, nadie ha visto a Dios. Bueno, ¿y por qué el hombre no puede ver a Dios? Por algo que se llama pecado. El pecado nos ha separado de Dios. Desde el día en que Adán y Eva pecaron, fueron expulsados de su presencia y nunca más el hombre pudo volver a tener esa comunión que Adán y Eva tenían con Dios. Y por lo tanto están fuera. Y ahora vino el Señor Jesucristo a decirnos: yo soy el camino para volver a ese encuentro con Dios, con el Padre. Nadie viene al Padre, por lo tanto no hay otro medio, no hay otro camino, solo Jesús, Jesucristo, el camino. Pero Isaías nos dice que es un camino de santidad. Entonces aquí entramos, por decirle, en el primer punto de qué nos separa de Dios: el pecado. Dice, no pasará inmundo por él. De allí viene todo lo que es el poder entender la parálisis. De seguro, me parece que físicamente entre nosotros no hay nadie que tenga parálisis. ¿Amén? Creo. Bien, pero las cosas físicas son para mostrarnos a nosotros verdades espirituales. Fíjese que en el templo del Señor, al lugar sagrado, no podía entrar ninguna persona con defecto. Y estando así la condición, en los días de los apóstoles, en el libro de los Hechos, ustedes notarán en el capítulo 3, que a la puerta del lugar del recinto sagrado colocaban allí a un paralítico a pedir limosna. Y venía Pedro y Juan a la oración y de pronto este hombre le extiende la mano como esperando recibir algo, y Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Gran milagro. Aquel paralítico se levantó, saltó sobre sus pies, y eso es el detalle que sale ahí, y entró saltando al templo. Paralítico no podía entrar. Fue sanado y entró. ¿Cuál es el objetivo entonces de la sanidad? De acercarse a Dios, de poder entrar a su presencia. Pero con parálisis no se puede, porque es un camino de santidad. Por ejemplo, si me acompañan a Hebreos, la carta a los Hebreos en el capítulo 12. Hablando de disciplina del Señor, de cómo el Señor corrige a todos los que toma por hijos. Dice aquí en el versículo 12 del capítulo 12, 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas. Y aquí no está hablando de físico. No hay un problema de parálisis física. Aquí está hablando de lo espiritual. ¿Cómo puede ser que uno se ve físicamente bien, normal, pero acontece que no puede acercarse a Dios? Es decir, ante este camino es un paralítico. No puede. No puede dar un paso. ¿Por qué? Porque es camino de santidad. No pasará inmundo por él. No puede, un inmundo no puede avanzar en este camino. Entonces dice, versículo 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. ¿Ve? Se desvía. La cojera
es como que hace desviarse. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, camino de santidad será llamado, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿nosotros nos reunimos como iglesia para venir a vernos nosotros o queremos ver al Señor? Eso tenemos que tenerlo claro. Es bonito vernos, es bonito abrazarnos, es bonito desearnos bendiciones, es hermoso compartir en comunión, pero no hay nada comparable con estar con el Señor. Entonces, si nuestro objetivo es el Señor, o como dijo el Señor Jesús, el camino va al Padre, por lo tanto transitamos el camino para estar con el Padre. Entonces, observen por favor, nuestro problema es el pecado. Si hay algo que afecta a la iglesia, es el pecado. Y alguien pudiera preguntarse, hermano, pero ¿quién no peca? El que está en Cristo. Entonces, nuestro propósito es tener muy claro cómo estar en Cristo. Estar en la iglesia físicamente es muy fácil, pero estar en Cristo no es tan fácil. Porque el Señor ha dado una palabra que hay que, cuando dice sígueme, tomando tu cruz. Hermanos amados, si no tomamos la cruz, nunca estaremos en Cristo. Así de necesario es. Para estar en Cristo hay que morir al yo, a mi propia vida. El que ama su vida la perderá, el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Pero esas no son solo palabras así de un hecho puntual, sino de realmente lo que va a Dios es una nueva criatura. No es el viejo hombre no tiene acceso a Dios. Lo que tiene acceso a Dios es una nueva creación, hecha según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, hay cosas que nosotros no las podemos vivir o no las podemos experimentar si no ponemos por obra su palabra. ¿Dios quiere que nos acerquemos a Él? Sí, absolutamente. Esa es su voluntad. Dios quiere que entremos y que conozcamos al Padre. Dios quiere eso. Pero hay un camino. Y ese camino hay que transitarlo. Y ese camino comienza por morir a mí mismo. Es decir, hermanos, tenemos que aprender palabras que están ahí escritas, pero que si no dejan de ser solo escrituras, cuando pasen a ser una experiencia personal, entonces vamos a entender a qué se refería. Por ejemplo, Gálatas 2:20, el apóstol Pablo nos dice, ya no vivo yo. Vea, el yo. No, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Eso es lo que dice primero. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es muy importante eso de entender, separar el yo de Cristo que vive en mí. Son dos. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Y eso es bien importante que lo podamos retener y recordar para el final, porque ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios opera en aquellas cosas que nosotros no podemos hacer. Todo lo recibimos por gracia, todo lo que viene de Dios se recibe por gracia. Pero se recibe, si tiene que ser algo tangible, algo que sea experimentado. Entonces, ya no vivo yo. Bueno, ¿es real eso? Para eso hay que morir. Para que ya no viva yo, tengo que morir.
Por ejemplo, también el apóstol Pablo, hablando ya no de solamente su vida, sino de lo ministerial. Hay una palabra ahí en 1 Corintios 15, donde él se compara, fíjese, con los demás apóstoles. Comete una osadía, algo que pudiera parecer vanidoso. Dice, he trabajado más que todos los apóstoles. Oh, Pablo, está bien, uno pudiera decir, yo sé que has trabajado mucho, pero así de compararse con todo y decir yo más, suena un poquito. Pero no, pero a continuación dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, es tan importante que aprendamos cuál es la diferencia entre yo y la gracia de Dios en mí. Que parece que soy yo, pero no soy yo. Es la gracia de Dios. Y entonces cada uno identifica la gracia de Dios en su vida. Y por ahora saltemos eso, dejemos eso para meditarlo. Pero, hermanos, quizás no se identificaría mucho si yo dijera, hermano, en realidad todos somos pecadores, nunca vamos a dejar de pecar. Suena... Espero que no me digan amén. Si eso fuera así, Jesucristo no hace una obra perfecta. Si nosotros no comenzamos por darnos cuenta que Jesucristo vino a hacer una obra perfecta y a deshacer las obras del diablo, y que el que está en Cristo no peca. Entonces de pronto decimos, no, pero es que siempre algo. Bueno, a esas cosas hay que morir. Entonces está bien, nosotros de pronto estamos en un camino de perfección, de santidad, y se va a manifestar que hay pecado. Amén. Hasta ahí está bien. Pero ¿qué hacemos con ese pecado? Entonces, dice el consejo de Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos amados, cuando usted peca? Sea en cualquier tipo de pecado, mal genio, ira, enojo, alguna palabra, se le escapó alguna palabra deshonesta, en fin, usted sabe, cualquier cosa. ¿Qué pasa con eso? ¿Está ahí hasta que se nos olvida y seguimos adelante nomás? ¿O vamos a la presencia del Señor y le confesamos, Señor, mira, este soy yo. Así está mi vida, Señor. Mira lo que salió de mi corazón, Señor. Y le pedimos al Señor, lávame, Señor, límpiame. Esto es importantísimo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, no es cosa de ocultar. Fíjese que aquí llegamos, nos saludamos, hermano, ¿cómo está? Bien. Estamos todos bien. Por lo tanto, entendemos, nadie ha pecado. ¿Será cierto? Entonces, tenemos que partir por reconocer, hermano, fíjese que tengo 30 años en la iglesia y todavía tengo iras que no controlo. ¿Recuerdan el pasaje de Gálatas capítulo 5? Bien conocido, desde el versículo 16 habla de la lucha entre la carne y el espíritu. No hay comunión. O estoy en la carne o estoy en el espíritu. ¿Lo recuerdan? Para no tener que leerlo. Y dice, y las obras de la carne son... Y hay fornicación, adulterio, inmundicia, palabras deshonestas, en fin, una larga lista de... Y dice, y cosas semejantes a esta, por si alguien dijera, pero el que yo tengo no lo nombró. Lo incluyó igual, porque, y cosas semejantes a él. Acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas... Así que estamos fuera. Es decir, si yo practico una de esas cosas, no estoy en el reino
de Dios. Mas el fruto del Espíritu es... ¿Vivimos así? Y fíjese lo que dice el versículo que sigue, el 24. Pero los que son de Cristo, es decir, no hay nada en la carne, está muerto, está crucificado. Ese es el viejo hombre, está muerto. Lo que ahora vivo, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjese, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, hay un camino. Un camino es tomar la cruz. ¿Para qué? Para crucificar allí todas nuestras pasiones, todos nuestros deseos, para que en nuestra vida se haga la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo acercarse a Dios? Este es el camino. La cruz es lo primero. La cruz, ¿para qué? ¿Qué me separa de Dios? Mi pecado. Quiero acercarme a Él. Tengo que hacer morir mi pecado. No puedo. Si yo sigo pecando, estoy lejos, no tengo acceso. Por eso les mostraba el ejemplo del paralítico. Con pecado no se puede transitar este camino. Entonces, ¿qué es lo primero que hizo el Señor en el sentido de, ubíquense en el tabernáculo? Lo primero, el altar del holocausto. Lo primero, el sacrificio. Lo primero, morir. Amén, sacrificio. El dar la vida. El viejo hombre, hermanos amados, está contaminado. No sirve. Por lo tanto, ese, que es el mismo que estaba en el mundo, que ahora se puede vestir de evangélico, pero sigue siendo el viejo hombre, ese no va a entrar nunca al reino de los cielos. Tiene que morir. ¿Para qué? Para que resucite una nueva criatura. Ese es el que tiene acceso. Pero el viejo hombre no tiene acceso. Entonces, esto hay que vivirlo. Amén. Porque es muy hermoso que se sepan todo el fruto del Espíritu, pero el asunto es hay que tenerlo. Porque de lo contrario, ¿de qué me sirve? Más culpable soy porque sabiendo hacer lo bueno no lo hago. Entonces necesitamos la cruz de Cristo. Y entonces, pero fíjese, en Colosenses es bastante extenso el texto, pero desde el capítulo 2, versículo 20 dice, sí pues habéis muerto con Cristo. Y supone eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, sometéis a preceptos y desarrolla toda una explicación sobre, pareciera que la iglesia no ha muerto. Todavía anda sujetándose a mandamientos de hombre y cosas de ese tipo. Ahora, luego dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. ¿Ves? Características del nuevo hombre, es celestial. Viene de arriba, el nuevo hombre viene de arriba, no es de la tierra. Y las evidencias de eso es que ya sus intereses no son los terrenales. Porque cada uno tiene interés en volver a su patria. Entonces el terrenal no quiere salir de la tierra y el celestial no quiere vivir en la tierra. Entonces son las diferencias que hacen aquel que no quiere. Vean que, por ejemplo, me salto a Filipenses capítulo 3. Dice, el apóstol Pablo le dice, hay muchos por ahí que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre, es decir, la buena comida, la buena mesa, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Ve? Todo su hablar, todo lo que anhelan, todos sus sueños son cosas de este mundo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Entonces vea que hay una diferencia absoluta entre una cosa es estar en la misma iglesia y otra cosa es, Pablo ahí dice, fíjate bien, ¿quiénes son? Los que se conducen de la manera como nos conducimos nosotros. Venía diciendo el apóstol Pablo, todo lo que era para mí ganancia lo tengo por basura.
Por eso me salto unos cuantos textos para llegar a decir, fíjense los que viven de esta manera, imítenme a mí y fíjense en los que se conducen de esta forma. Es decir, no amando lo terrenal, sino lo celestial. Todo eso lo produce el morir y resucitar con Cristo. Y ese es el primer paso. Y ahora que ha resucitado una vida, ¿qué es lo que anhela acercarse a Dios, que busca acercarse a Dios? Lo que sigue es, Señor, lávame de todo lo que yo traigo de Egipto. Y viene el lavamiento. Lavamiento es su palabra. Fíjense la promesa que tenemos. Aquí sí que les invito a que leamos en el profeta Ezequiel. En Ezequiel 36, por favor, hermanos. Aquí en Ezequiel 36, dice el versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Captaron dónde? Ya, Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de ¿cuántas? ¿Ve? Que no es una obra un poquito, no, es una obra completa, perfecta, de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré, ¿qué cosa? Y guardéis y los pongáis por obra. Esa es la obra del Señor. Eso es una promesa. Mire, yo voy a hacer esto con ustedes, dice el Señor. Esto le dice, esto yo voy a hacer con mi pueblo. Voy a hacer esto. Los voy a limpiar de todas sus inmundicias. Les voy a limpiar de todos sus ídolos. Y les voy a cambiar el corazón, les voy a quitar el corazón de piedra y voy a poner un corazón de carne. Y voy a hacer que anden en mis estatutos, en mis decretos, en mis mandamientos. Esto les haré. Entonces uno tiene que, Señor, ¿soy yo parte de ese pueblo? ¿Esta promesa se está cumpliendo en mi vida? Y aquí aparece eso, derramaré agua limpia. Esa agua limpia es su palabra. Nos congregamos, cada vez que nos congregamos viene esa agua limpia para limpiarnos de nuestra forma de pensar terrenal, para limpiarnos de los valores que hemos recibido de este mundo y limpiarnos de todo pensamiento humano. Como dijo el Señor también por medio de Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Por lo tanto, hay un lavamiento, es una necesidad tan grande que nuevamente les pido que me acompañen aquí a el Evangelio de Juan, capítulo 13. Fíjense que esta palabra y este momento, el Señor con sus discípulos, es al final de su ministerio, en lo que conocemos como la última cena. Así que son las últimas horas del Señor con sus discípulos estando en esta vida. Dice el versículo 5 del capítulo 13, y puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, fíjense en esa palabra, la determinación de Pedro, la osadía. No me lavarán los pies, quizás pensando, tú eres el Señor, como tú. Esto es labor de esclavo, de siervo. Puede ser por ese lado.
El asunto es no dejarse lavar. No me lavarán los pies jamás. ¿Qué le respondió el Señor? ¿Quién quiere oír esa palabra para su vida? Si no te lavare, ¿es importante el lavamiento? ¿Se dan cuenta? Es decir, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, no otros, ellos verán a Dios. La importancia de lavarse completamente el corazón. Él les dice a los discípulos, ustedes ya están limpios. El capítulo 15, versículo 3, por la palabra que os he hablado. Lo que lava es la palabra. Pero sigue esta situación de que nuestro andar, especialmente en aquellos años sin pavimento y con sandalias, bueno, un camino de una ciudad a otra, ensuciaba los pies, hablando en lo literal. Entonces había que lavarse. Ves que alguien llegaba a una casa, la primera atención era poner agua para sus pies. Y el Señor usa eso para decirnos a nosotros que nosotros andamos en el mundo, y en el mundo se ensucian nuestros pies con muchas cosas del mundo, y hay que lavarse los pies. Si usted quiere estudiar más el tema, puede leer especialmente Efesios capítulo 4 y 5, donde nos habla de cómo debemos andar. Andar en luz, andar en amor, no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Todo eso es para ver cómo se debe andar, con los pies limpios o con los pies sucios si andamos como los gentiles. Entonces es necesario, iglesia, lavarse los pies unos a otros, exhortándose, estimulándose, ayudándose. Usted sabe que esto de ver la pajita en el ojo ajeno es tan fácil, pero el Señor dice que quita primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien y podrás ir. Por eso, no se trata de ir a criticar al hermano que comete algún error, no se trata de ser el inspector de la iglesia, ¿no? Para andar bien, a ver quién se cayó, quién se equivocó. No. Se trata de cómo yo puedo ayudar a aquel que no se ha dado cuenta, que a lo mejor está inconsciente de alguna cosa indebida que hace, que practica, y entonces con mucho amor y prudencia poder tratar de decirle que se corrija. Pero con prudencia, con amor, con mansedumbre. Bueno, eso es en cuanto a la importancia del lavamiento. Pero quisiera pedirles que fuéramos a Primera de Juan, en el capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero no solo perdonar nuestros pecados, sino limpiarnos. Y nuevamente, de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, vea la importancia de, hermano, cualquiera sea la caída, constantemente, hable con el Señor. Preséntese delante del Señor tal cual usted es. Dígale al Señor, todavía tengo este problema, Señor. Todavía me equivoco en estas cosas, o mi carácter, en fin, lo que sea. Dígaselo al Señor. Esté en esa constante confesión y pidiéndole, Señor, ¿por qué todavía está esto en mí? Sácalo de mí, Señor, renuncio a estas cosas. Pero esté dando ese trabajo de santificación. Todo aquel que quiera acercarse a Dios tiene que buscar la santidad. Amén. Ahora, nunca es bueno olvidarse de dónde lo sacó a uno el Señor.
Porque si usted quiere tener gratitud en su corazón, solo recuerde quién era usted y qué ha hecho el Señor en su vida. Si alguien no ha experimentado la salvación, no sabe de qué estoy hablando. Pero todo aquel que ha experimentado la salvación sabe que hay una vida antigua y hay una vida nueva. Entonces, frente a eso, hay algo que a lo mejor usted no sabía, puede ser, no lo sé, que es un mandamiento del Señor. Mandamiento del Señor. Bien, ¿sabe que este es un mandamiento del Señor para venir a presentarse delante de Él? Usted debe estar alegre. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, decía un corito. Miren, yo les invito a que por favor me acompañen a Deuteronomio 16. Estamos hablando de cómo acercarse al Señor. Aquí en Deuteronomio 16, versículo 13, dice: la fiesta solemne de los tabernáculos harás, fíjense, 7 días de fiesta. ¿Qué le dice la palabra fiesta? No es lo mismo que luto, ¿no? Fiesta, por 7 días de fiesta. Cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Pongámonos en el contexto, el Señor les dio la tierra. Ahora vayan, trabajen, siembren. Y va a llegar el día en que van a cosechar. Cuando se recoge fruto, ¿qué es lo que hay? Eso, si usted lo traduce en dinero, dice, voy a vender todo esto. El trabajo de 4 meses, a lo mejor de 6 meses, depende de lo que sembró. Bueno, y ahora vengo a cosechar y después con esto voy a venderlo al mercado y después, bueno, el efectivo. Eso pone contento a cualquiera. La cosecha de todo el trabajo, ¿qué es lo que es el salario a fin de mes? ¿Qué es lo que es? Todo su trabajo de un mes, viene el día que le pagan. ¿Y usted está enojado? Parece que ese día no se enoja nadie. Al contrario, se le llama Cantó Gardel, imagínense. Bueno, aquí dice eso. Versículo 14. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en todas las obras de tus manos, y estarás, y esa es la frase que me encanta, no fingiendo. Entonces, usted viene al culto a presentarse al Señor, ¿y cómo viene? ¿Qué tal cuando el que está dirigiendo adelante tiene que esforzarse para... Ya, pues canten. Gózate, hermano. Bueno, es porque no llegamos alegres. No estamos alegres. Venimos a la iglesia, pero no al Señor. No la conciencia de que vengo a aquel que me ha guardado en el día, que me perdonó todos mis pecados, que me sigue limpiando, aquel que me da vida eterna. Vengo a su presencia. No, en realidad vengo a la iglesia. Cansado del camino. Y aquí este es mandamiento. Estarás verdaderamente alegre. Entonces, veamos por favor al libro de los Salmos. Salmo 42.
¿Cómo es? Hay un dicho por ahí. ¿Cómo es algo así que dice que uno valora las cosas cuando las pierde? ¿Sí? No recuerdo cómo es, pero entendemos, ¿no? Uno se da cuenta cuánto amaba a su papá, a su mamá cuando se mueren. Curiosamente. En fin, cuando se pierde una relación de amor por ahí se dan cuenta que cuántas cosas equivocadas yo hice. Bueno, aquí ocurre eso. Hoy día nosotros tenemos libertad para congregarnos. Vendrán días en que no habrá libertad. ¿Estamos conscientes de eso? De aprovechar el tiempo que Dios nos da para sacarle el máximo de provecho, para crecer, edificarnos, fortalecernos y gozarnos en lo que Él ha hecho y está haciendo y seguirá haciendo. Bueno, aquí ocurre el momento en que ya la persona no puede ser por esclavitud, por haber sido trasladados a Babilonia o por otra causa, pero ya no puede congregarse y solo vivir de recuerdos. Y esto es lo que quiero que leamos. Versículo 1, muy conocido. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Ve? Cuando alguien está en un desierto, no hay agua. ¿Cómo se desea esa agua? Entonces, cuando alguien está en un lugar y no puede congregarse, no puede cantar salmos, no puede deleitarse en la presencia del Señor, ahí es cuando se valora. ¿Recuerdan cuando nos juntábamos? ¿Recuerdan cuando nos congregábamos? Puede venir tiempo que no se pueda realizar. Y dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Así era, pero ya no es. Pero ahora quiero rescatar esa parte. Se nota que este es un líder. Alguien que conduce a la multitud a la casa de Dios. ¿Cómo la voy a conducir a la casa de Dios? Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Es decir, hay fiesta del Señor, alégrate. Insisto en esto, ¿puede alguien acercarse a Dios diciéndole, es que en mí no has hecho nada, no me has dado nada? Esa persona no conoce al Señor, no puede acercarse a Dios. Pero si uno lo ha conocido, uno sabe que es deudor. Uno sabe que nace gratitud. David, después de su pecado, decía, vuélveme el gozo de tu salvación. Hermanos, esto es serio. ¿Cómo ir a la presencia de Dios sin gozo, sin alegría, sin gratitud? Si pueden imaginar el camino, pero mirando el tabernáculo, si pueden, si es posible. A veces compartir una cosa así se necesita una proyección del tabernáculo, pero tratemos de hacerlo mentalmente. Están los atrios. Hay varios atrios, de los gentiles, de las mujeres, de Israel, de los sacerdotes, 4 tipos de atrios. Todo eso es el recinto sagrado, pero va marcando límites hasta dónde cada uno puede llegar. Pero el asunto no es quedarse en los atrios, es cómo yo entro a la casa. Fíjese, el Salmo 122, que seguramente lo cantan. Yo me alegré con los que me decían, a la casa, no al patio, a la casa. Yo me alegré. ¿Qué le pasa a usted cuando dice, vamos a la iglesia? ¿Otra vez?
O se alegró. Hoy día, por ejemplo, ¿se alegró? ¿Sabe? Hay que ir a la iglesia. ¿Qué conciencia hay de a qué es lo que uno viene? Entonces, fíjese, vamos al Salmo 100. ¿Cómo comienza? No dice cantad solamente. Cantad alegres. ¿Cuántos? Habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia. Pero, por favor, quiero ir a tu presencia, Señor. ¿Cómo? Con regocijo. Regocíjate. Ahora, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y ahora vean, por favor, en el tabernáculo. Entrad por sus puertas. ¿Qué es eso? Gratitud. Gracias, por todos los beneficios, todos los favores que Él ha hecho en mi vida. Gracias, Señor. Vengo a tu presencia por gratitud. Y luego dice, por sus atrios. Amén. Los atrios, los patios. Estoy afuera de la casa, acercándome a la casa, voy pasando los atrios. ¿Pero con qué los voy pasando? Con alabanza. ¿Y si no hay alabanza? Pues, ¿será que el Señor igual me permite acercarme? No. Está diciendo cómo. Comienza diciendo, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Hermanos, el conocido Padre Nuestro, ¿dónde estás? Yo a eso le llamo un ubicatex. Es como decir, ¿con quién crees que estás hablando? Dios está en el cielo. ¿Y tú? Cuidado. Porque Dios es Dios. Dios es tu creador. Él es rey. Sí, me voy acercando, pero no a un amigo, no a un compadre, no. A Dios. Con reverencia, con humildad y con mucha gratitud por lo que Él ha hecho. Amén. Entonces, fíjense. Si podemos, entonces, imaginar estas dos cosas. Cumplir los dos primeros puntos que hemos visto. Es decir, le hemos pedido al Señor que me perdone de alguna falta que he cometido, he confesado mis pecados, confío que me ha perdonado, entonces estoy limpio, puedo ir a su presencia. Amén. Hermano, si usted llega al culto, a la iglesia, y viene cargado con algún pecado, ese pecado no lo va a dejar alabar al Señor. Va a haber una conciencia que acusa. Mira lo que ahora está levantando las manos y mira, yo te vi. No va a poder. Y entonces, que lo que tiene que hacer es confesar. Señor, amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Me humillo, confieso, lávame, perdóname. Señor, límpiame. Y le aseguro que se va a sentir libre. Amén. Esa es la primera etapa. Lávame, Señor, límpiame. Y ahora, Señor, si yo recuerdo lo que yo era y lo que yo soy, todo lo que tú has hecho en mi vida, despierta en mí la alegría, el gozo. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Por lo tanto, no ponga sus ojos en las pequeñeces, en las aflicciones, que tuvo un día cansado, que tuvo esto, que lo otro. No, no, no. Pero hemos venido delante del que renueva las fuerzas al cansado. Amén. Entonces, no hay excusa. Delante de Él debo estar alegre. Vengo ante su presencia, vengo a ti, Señor, gozo en mi corazón. 2 requisitos, y con esos 2 requisitos usted llega a sus atrios. Con alabanza. Con gozo. Pero el asunto ahora, ¿cómo entro al lugar santo? ¿Cómo entro a su casa? A ver, vamos a Eclesiastés. Aquí es donde es muy importante el entender, ya no vivo yo. Porque el que entra no soy yo. Hermanos amados, no va a entrar el yo. Sino Cristo en mí, el sumo sacerdote, el que tiene acceso. Fíjese por favor, cuando fueres a la casa de Dios, versículo 1, ¿no? Cuando fueres, ¿a dónde? A la casa de Dios. Amén, de eso estamos hablando. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu... ¿Por qué será? Ustedes saben, vulgarmente dicho, no lo quiero decir. Guarda tu pie es elegante. Meterla, no es muy elegante. Pero es lo mismo. Guarda tu pie y acércate más que para ofrecer qué cosa. ¿Cómo se entra? A veces nosotros queremos llenar el culto. Nosotros queremos llenar el culto. Entonces, bueno, está la parte que es natural, que sí lo hacemos, que hay que cantar, gozarse, cantar alabanzas, salmos, himnos, amén, todo eso muy bien. Y eso con alegría, con gozo, amén, todo eso. Pero todo eso es en los atrios, lo acabamos de leer en el Salmo 100. Pero entrar, cuidado cuando uno quiere espiritualizar el culto y uno quiere y no para de hablar y hablar y hablar y orar y orar y le podemos decir al Señor que es lindo, que es santo, que es precioso, que es amoroso, todo eso, y le aseguro que el Señor está como, ¿cuándo te vas a callar? ¿No es eso lo que dice Eclesiastés 5? Dios sabe todo lo que usted quiera decirle, lo sabe antes que usted lo diga. Pero lo que Él quiere hablar, yo no lo sé. Y el propósito de reunirse como iglesia es que Él hable a la iglesia. No que yo le hable a Él, porque Él lo sabe todo. Lo que nosotros necesitamos es que Él nos hable a nosotros. Y ahí es donde, ¿cómo entender esto? Que el yo no tiene participación en esto. Es la gracia de Dios en cada uno. Observen entonces, miren, vamos a leer hasta el versículo 3. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. Y aquí está nuevamente, porque Dios está en el cielo y tú, por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras, ahí está. Entonces, la iglesia tiene que aprender a cerrar la boca.
en su presencia. Si estoy en su presencia, pero hermano, ¿qué va a pasar todos callados? Hay que dar lugar para que Él hable. Fíjese una cosa. Todos conocen la iglesia de la Odisea. Muy satisfechos ellos, creían que lo tenían todo y el Señor afuera. Y aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye. La iglesia sin el Señor. La iglesia lo llena todo y el templo es para el Señor, para que Él lo llene. Pero lo llenamos nosotros, nos manifestamos nosotros, lo hacemos todos nosotros. Y entonces yo les pido, por favor, acompáñenme a Primera de Pedro, aquí al capítulo 4. Y versículo 10. 4:10. Ante esta palabra, estas palabras que se repiten, unidas, ¿no? Que se repiten mucho en distintos pasajes de la Escritura, hablando del mismo tema. Cada uno. El versículo 10 me estoy refiriendo. Cada uno. Cuando habla de cada uno, pregunto a todos los que están presentes, ¿quién se siente excluido si dijera cada uno? Está hablando de todos, ¿no? ¿Amén? Bien, ahora lo que sigue. Según el don que ha recibido, ¿usted sabe qué don ha recibido? ¿De qué está hablando? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Si es un don, es una gracia de Dios. Y, insisto, ese no soy yo, es la gracia de Dios. Así que, ¿qué tengo que servir? ¿Con qué tengo que servir? ¿Con qué tengo que ministrar? Con lo que Dios ha hecho en mí. Y si uno no sabe qué es lo que el Señor ha hecho en uno, bueno, por eso no tiene gozo. ¿Cómo puede servir si no se sirve con fuerza humana? Se sirve en la gracia. Se sirve con lo que Dios ha dado, no con lo que yo soy capaz. La capacidad del hombre no puede agradar a Dios. Por eso Él da gracia. Entonces, fíjese, cada uno según el don que ha recibido. Amén. Un papelito, todos, anoten su don. ¿Cuál es el don? O uno, porque pueden ser varios. Anote, ¿cuál es el don? Y pudiera ser que muchos digan, no, yo no tengo ninguno. ¿Qué es eso? Entonces, ¿cómo poder entrar? Si no sabemos lo que es, ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Estas son cosas importantes. ¿Cómo sirvo? ¿Cómo entro al Señor? Vea esta palabra. Cada uno, le está hablando a la iglesia, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, la gracia de Dios se manifiesta en muchas formas distintas, que puede ser unos en la profecía, otros en la interpretación, otros en la revelación, otros en salmos, otro en cánticos espirituales, en fin, hay una diversidad de dones. Cada uno debe saber lo que tiene, si lo ha recibido, tiene que saber. Esto es lo que yo tengo, el Señor me ha dado. Y entonces, si no sabe, tiene tarea, tiene trabajo. Tiene que alcanzar. La fe permite que uno alcance las cosas que Dios quiere darnos. Por la fe se alcanza. Entonces, ese es el trabajo. ¿Cómo yo alcanzo lo que Dios quiere para mi vida?
Amén. ¿Ustedes creen que Dios quiere más? ¿Quiere darnos más? Entonces, hay cosas que alcanzar. Entonces, observen esto. Versículo 11. Si alguno habla, piensen dentro del santuario. Si alguno habla, ahí el que habla es Dios. Por eso decía Eclesiastés, el hombre, el yo, enmudezca. Ahora, si alguno va a abrir la boca, que no sea usted. Si va a hablar alguno, que hable conforme a las palabras de Dios. Luego dice, si alguno ministra, sirve en cualquier área, ministra. ¿Cómo lo debe hacer? Conforme al poder que Dios da. No por fuerza humana, no capacidad de hombre, sino conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Fíjese, ¿cuándo Dios recibe gloria? Jesús dijo, gloria de los hombres no recibo. ¿Cuándo Dios recibe gloria? Cuando lo que se está haciendo, lo está haciendo Él, no yo. Si lo que la iglesia produce es fruto de la fe, Dios es glorificado. Si lo que la iglesia hace, lo puede hacer igual en el mundo porque es capacidad humana, Dios no recibe gloria. Aunque uno diga gloria a Dios, Dios no recibe gloria por eso. Dios recibe gloria por lo que Él hace. Entonces, para que en todo sea Dios glorificado, bueno, porque lo que se habla es conforme a la palabra de Dios, por lo que se ministra conforme al poder que Dios da, o cada uno sirve conforme al don que ha recibido de Dios. Todo eso glorifica al Señor. Amén. Veamos algo práctico. Acá en 1 Corintios 14, está hablando de los dones espirituales. Cada uno según el don que ha recibido. Hablamos de dones. Estas son algunas de las cosas que Dios da. ¿Para qué? Para que le sirvamos a Él. En este caso la profecía. Recuerden entonces lo que decía Pedro. Si alguno habla, que lo que va a decir sea conforme a las palabras de Dios. Eso entonces proviene del Señor. Bueno, dice el versículo 24. ¿Qué dice? Todo, hermano, no dejó ninguno afuera. Fíjese cómo nos confronta esto. Que alguien dijera, no, pero es que no, son 2 o 3 nomás. No, no es nomás. Dios quisiera que todos profetizaran. ¿Y qué pasa si todos profetizan? Leamos el texto. Y si todos profetizan y entra. Casi se me sale que hoy día la iglesia está llena de incrédulos e indoctos, por eso nadie profetiza, pero olvídenlo, eso no lo he dicho. Si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es juzgado, es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, ¿qué pasa? Que linda es la iglesia. ¿Eso dice? Qué lindos son los hermanos, ¿no? ¿A quién escuchó ese indocto? ¿O ese incrédulo? ¿A quién escuchó? Declarando que verdaderamente Emmanuel, Dios con vosotros. Dios está entre vosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Hermanos, donde hay 2 o 3 congregados, el Señor dijo que ahí estaba Él, así que el Señor está aquí. Créalo, pero nunca se manifiesta. Porque claro, está escrito. Entonces no, si el Señor está aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, pero el Señor habla.
Los ídolos no hablan, pero Dios habla. Por lo tanto, ¿cuándo uno llega a la presencia de Dios? Cuando Dios habla. Entonces, el Señor está aquí. Este testimonio es del incrédulo. No somos los creyentes tratando de convencer al incrédulo que Dios está aquí. Este es el incrédulo el que está diciendo, Dios está aquí, y se postró y adoró porque no se encontró con la iglesia, no se encontró con el pastor, no se encontró con los hermanos, se encontró con Dios. Iglesia, templo de Dios. Si es el templo de Dios, ¿quién debe habitarlo? Dios. Y Dios habla. Fíjese lo que dice el capítulo 12, los primeros versículos, hablando de los dones espirituales. Versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos. Esos son los ídolos, mudos, pero Dios no es mudo. Dios habla. ¿Cuál es la diferencia, hermano, en que nos reunimos delante de un ídolo o delante del Dios vivo? Que los ídolos son mudos y Dios no es mudo. Dios habla. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Bendito el Señor que habla. Entonces, el culto es un camino para llegar a esto, a reunirnos de tal manera que el Señor hable a su iglesia. ¿Por medio de quién? Si todos. Pueden ser todos, pueden ser 2, 3, pero ojalá cada día más. No es algo que está preparado, no es algo frío, es Dios que habla por medio de su Espíritu Santo. Nosotros tenemos una costumbre, nuestros cultos, nuestras formas. Cuando a uno le toca compartir, generalmente lo lógico es que uno se prepara un tema. Pero al que no le toca compartir, viene a sentarse cómodamente a oír. No viene con la mente diciendo: Señor, yo voy a servirte. No, pero es que no me toca. No, si es que le toca. Cada uno. Pareciera que servir al Señor significa, no sé si aparecer en el calendario como nosotros lo hacemos. Nosotros ponemos, todas las reuniones tenemos un programa. Bueno, aquí no sé cómo lo hacen, pero da lo mismo. Alguien preside, los músicos, ya, si alguien dice: yo no soy músico, yo no voy a predicar, yo no voy a presidir, entonces yo voy nomás a la iglesia, no tengo ninguna responsabilidad. Entonces es como ir al cine, es como ir al teatro. Voy a ver qué es lo que hacen los hermanos que les toca. Pero ese no es el culto de la iglesia. ¿Qué leíamos en Corintios, 1 Corintios 14? Cuando os reunís. Parece que ese no lo leí. El versículo 26. Dice, pregunta: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros, nuevamente les decía, ese cada uno nos persigue. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene interpretación, tiene revelación. Hágase todo para edificación. Con eso se edifica la iglesia, con eso crece la iglesia en algo que es espiritual. Hágase todo eso para edificar la iglesia, que es un templo espiritual de Dios.
Eso es lo que dice la Escritura acerca de la reunión de los santos. Cada uno. Así que cada uno, antes de venir, busque al Señor, pídale al Señor: Señor, dame alguna gracia, dame de tus dones, Señor. Yo quiero ser participante, no solo observante, sino quiero ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Amén.